Estamos en vivo hasta las 12 de la noche por Bravo TV. Partimos de lo que recién comentábamos con Juan Di Natale en el pase entre comunistas y QR. Y tiene que ver con lo que mañana va a ocurrir efectivamente en la calle, pero que también va a ocurrir en el Palacio. Ahora vamos a dar algún detalle sobre el tema. Lo que tenemos por detrás son imágenes de movilizaciones de Ni Una Menos, el Congreso puesto en color violeta, en lo que eso significa, pero también, y martes a la noche, no queremos llegar al miércoles a esta hora, en la naturalización de cada miércoles, en la naturalización de la represión de miércoles que venimos sufriendo de un tiempo a esta parte. ¿Qué va a ocurrir mañana? Bueno, de alguna manera, las cartas están echadas, en varios sentidos. En un sentido, porque la gente ya está en la calle, los sectores ya están en la calle. Y esto debería tomar nota el gobierno. La gente está en la calle, ya está, esto ya ocurrió. Por más que intenten distraer la atención, por más que intenten con este tipo de dispositivos que son el mensaje, amedrentar para que no haya movilizaciones, los distintos sectores castigados por las políticas del gobierno están en la calle y masivamente están en la calle, de punta a punta del país. Y además, distintos elementos van mostrando, incluso algunas acciones del gobierno, por ejemplo lo que está ocurriendo con el Garrahan, que luchar tiene sentido, que salir a la calle tiene sentido, que al gobierno, eventualmente, aunque quiera fingir demencia, el gobierno paga costos. Los reclamos son justos, por donde se los mire. Y alguien podrá decir, bueno, no siempre el gobierno paga costos, puede ser. ¿Cambiará mañana eso? La decisión de una movilización que toma los miércoles de jubilados y jubiladas como punto de acumulación de esos distintos malestares, pueden efectivamente ser un dato político novedoso, puede ser un dato político nuevo, porque no se cruza o no se pasa por los mismos lugares de la misma manera dos veces. Aunque ya hayamos tenido movilizaciones, aunque hayamos tenido movilizaciones multisectoriales, no es siempre lo mismo. Y entonces, en ese sentido, ahí hay un mensaje muy importante. Las cartas están echadas también en otro sentido, para la propia política. Ayer la palabra de Cristina Fernández de Kirchner de alguna manera fue un movimiento y también todo eso está muy a la vista. Que hay necesidades de diálogos, de peleas conjuntas, de unidad. Y hay un mensaje muy claro, de la calle al Palacio, evocando y homenajeando también al trabajo de Miguel Bonazo. La calle le da un mensaje al Palacio y le dice, hay determinado tipo de acción política que nosotros vemos con claridad, pero que ustedes se obstinan en complicar. Casi que la calle está diciendo, sean buenos entre ustedes y sean buenos con nosotros. Sean buenos entre ustedes y quítennos de las discusiones internas que lo que hacen es eventualmente obstaculizar esto que nosotros estamos demostrando en la calle, con mucho riesgo, porque es un gobierno que no duda en reprimir, que no duda en hostigar, que no duda en perseguir, en términos literales, concretos y también en términos digitales, que en definitiva también tiene un efecto muy material y muy específico, ¿no? Ahora bien, hay que decir también, mañana, mientras se esté movilizando jubilados y jubiladas, el colectivo Ni Una Menos, la comunidad del Garrahan, las familias con personas con discapacidad en su seno, mientras eso ocurra en el Congreso Nacional, va a haber actividad. Y hay que reconocer, más allá de lo que le cuesta a algunas dirigencias encontrar puntos en común o saber leer la necesidad concreta de sectores tan dañados, en el Congreso Nacional hay sectores de la oposición propiamente dicha, que persiste en poner al gobierno nacional frente a las consecuencias de sus propias decisiones. Y entonces mañana hay un intento de sesión, hay un pedido de sesión, recién me decían, la posibilidad de quórum está ahí, está complicada, en el fleje, pero que tiene que ver con cuestiones previsionales, es decir, con mejora de la jubilación, que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con discapacidad, que tiene que ver con decretar emergencias en distintos sentidos, también con sectores inundados, para que lleguen efectivamente las ayudas y sobre todo la obra pública para evitar esas situaciones. Bueno, todas estas cuestiones mañana
los sectores de la oposición que se precian como tales van a insistir con esta agenda. El gobierno ya anunció que va a volver a vetar si efectivamente esto se aprueba. Pero no importa eso eventualmente, porque el gobierno estará nuevamente frente a la necesidad de darle una cachetada a las necesidades importantes de sectores muy vulnerados a partir de un nuevo veto. Y ese costo político, que seguramente va a ser mayor que el anterior, lo está forzando un sector de la política. Entonces, la política tiene sentido, la calle tiene sentido. Y la calle tiene sentido en articulación con el Palacio. Por eso es tan importante el mensaje de mañana. Por eso no va a ser un miércoles más. A todo esto, durante toda la jornada, hubo rumores de comunicaciones entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, primero a través de sus secretarios privados, y finalmente vamos con Martín Granowski en un rato nada más a develar el misterio. ¿Hubo contacto hace algunas horas entre estos dos protagonistas de la política opositora del peronismo, entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Generarán algún tipo de acercamiento a esas comunicaciones si se volvieron efectivas? Martín Granowski tiene la respuesta a esto, una respuesta muy concreta. Información de si hubo o no hubo un contacto directo y eventualmente qué significa ese contacto. Pero insistimos, las cartas están echadas, hay un mensaje de la calle al Palacio y hay un pedido concreto: sean buenos entre ustedes para eventualmente ser buenos con nosotros, dicen los sectores afectados, que no reniegan de la política, que la necesitan, que la piden a gritos y que muestran el camino, que es la unidad en la calle, y eso va a ocurrir mañana, miércoles, en ese ofrecimiento que hace el gobierno de cada miércoles reprimir sin miramientos a jubilados y jubiladas. Y ese ofrecimiento que hacen jubilados y jubiladas de hace mucho tiempo, de ofrecer un punto de acumulación de la política, para que quede claro que en la Argentina llevarse puesto a los sectores, insisto, más vulnerados, a la ciencia y la tecnología, a las juventudes, la salud pública, la educación, no puede ser gratuito. Mañana no va a ser un día en el que se lleguen sin otros mensajes muy importantes, y es un mensaje que aquí nosotros le dimos mucha importancia, que es el mensaje de la Conferencia Episcopal, que es el mensaje de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, es decir, de la Iglesia Católica, la reunión de los obispos de la Iglesia Católica, la representación de todos los obispos del país, que en estos días firmaron esta carta, que tiene como título: Comunicado de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, las personas con discapacidad no pueden esperar. Vamos a hablar dentro de un rato en QR con Marcelo Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, el día antes en que haya una movilización exactamente por lo que reclama la Iglesia. Y lo reclama muy concreto, porque menciona y habla específicamente de las políticas del Gobierno Nacional para estos sectores en particular. Es decir, que mañana no es un día más, que el gobierno va a intentar otra vez fingir demencia, que el gobierno va a disponer seguramente ese aparato represivo absolutamente desmedido, pero que se va a encontrar con una novedad. Se va a encontrar con que los distintos sectores son capaces de ver que las razones, el común denominador de sus reclamos tiene que ver con las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Cuando se robaban un PBI, los argentinos no se endeudaban, tenían mejores salarios, lanzábamos satélites al espacio, se construían viviendas, se construían universidades, o sea, alcanzó para todo eso. Y cuando llegaron los honestos, ¿no les alcanzó para nada? Cuando estaba ella, yo comía asado todos los sábados, se me rompió una heladera, la cambiaba. No tenía ventilador, podía comprar. Hoy no puedo comprar un kilo de carne, viejo. ¿Qué me venía con ladrones vos? Ladrones son los que están ahora. Lamento no poder clavarle el último clavo del ataúd al kirchnerismo con Cristina adentro,
Pero la justicia está ante todo, así que ojalá que sea condenada ya, te diría, que no pueda competir. La caída estrepitosa de las ventas, los alquileres, la luz, los servicios. Estamos varios en peligro de extinción más que de cierre. No están llegando los fondos como antes estaban llegando, ¿no? Todo el tema Cedronar. Hay un correrse del Estado. Tenemos un ministro de Justicia que en su tuit muy orgulloso dijo: sacamos 13 programas de ideología de género. Sacó es el de la asistencia a víctimas en situaciones de urgencia por violencia de género. Lo pone él así textual. A nivel público, salvo alguna provincia, Buenos Aires, las capitales, Córdoba, que tienen una cierta red de rehabilitación, un chico naciendo con una discapacidad que no tiene estimulación temprana, su futuro empieza a estarse muy complicado. Qué bueno para el barrio, para seguir luchando. Dale, amigo. Es un renacer, parimos de nuevo y es algo que debemos defender a muerte. El hospital público, ahora que está justo con lo que está ocurriendo en el Garrahan, ¿no? Realmente salva vidas. El testimonio de eso es mi hijo. A ver, si me preguntan a mí, es claro que hay mayoría de este lado. Que la marcha de Ni Una Menos no podía hacerse un martes en un cumple feminista y al otro día ver por todos los canales cómo reprimen a los jubilados y a las jubiladas. Nosotras creemos que esa escena es una escena fundante de las políticas de este gobierno. 10 años después, seguimos unidas, porque nos siguen matando y nos queremos vivas. Gritamos juntas, gritamos todos, ni una menos. Bueno, muy buenas noches a todo el equipo. Quiero decirles que en un ratito viene Lucy Caballero, socióloga, militante feminista, para hablar efectivamente de lo que será la convocatoria de mañana, lo que es la convocatoria para mañana por el Ni Una Menos, que hoy cumple efectivamente 10 años. Irina Hauser, muy buenas noches. Buenas noches. Hola Martín Granowski, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hernán Lecher. ¿Qué tal? El gusto de siempre. Placer. Y le damos la bienvenida para la mesa inicial a Julieta Weisgol, especialista en comunicación política, parte de QR y además parte de Comunistas también, lo que nos pone muy pero muy contentos que se sume al programa vecino, a la otra medianera. ¿Cómo te va, Juli? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, todo Bueno, bien. vamos a arrancar con lo que dejó la definición de Cristina Fernández de Kirchner, todo el movimiento que uno intuye, augura respecto del tiempo que viene hacia las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Charla abierta, ya con casi 24 horas después de la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner. Pero Julieta, arranco por acá, más allá de lo obvio de la candidatura. ¿Cuál fue a tu criterio el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner ayer con su aparición? Bueno, fue una convocatoria, pero una convocatoria en donde no dijo yo los convoco. El mensaje fue: voy a someterme a un riesgo, ¿sí? Ella dijo: voy a jugármela en esta. Voy a jugármela como militante y creo que fue lo central. No dijo los convoco a la unidad, los convoco a... después todo eso estuvo, sí. Pero lo central es que al ir a la tercera, ¿no?, a tomar una definición y al decirla tan pronto y demás, ella lo que hizo fue ponerse en riesgo. Eso creo que fue la centralidad de la novedad de ayer. Fue un mensaje dual, porque uno puede decir Cristina jugando en la tercera. Bueno, eso puede ser un mensaje en donde algunos puedan decir, bueno, es la casta, ¿no? Porque al final, ¿qué va a hacer? Va a jugar a cuidar un territorio, va a jugar a cuidar lo propio, ¿no? Algunos podrían decir eso y otros van a decir todo lo contrario, porque lo que hace Cristina con eso es jugar de nuevo, ¿no? Barajar de nuevo, decir yo que fui presidenta 2 veces, que fui vicepresidenta, que fui presidenta del PJ. Que es la esencia del spot que se conoció de la mañana, ¿no? Exactamente. Lo que voy a hacer es romper el juego y armarlo de nuevo. Y sí, voy a ser candidata a legisladora provincial, ¿no? Entonces es un mensaje profundamente anticasta en ese sentido. Ahí seguimos en el mensaje. Martín, te quiero preguntar, por sí o por no, dijo alguien en un debate. ¿Hablaron Cristina y Axel Kicillof? Sí. ¿Hace cuánto? Ya no es por sí o por no, entonces. No, esta es una siguiente pregunta. Hace 4 horas. Bueno. Alrededor de las 6 de la tarde. En un rato nos contás. Dale. De qué fue esa conversación. Bien. Bueno, este dato que trae Martín Granowski, ¿qué dice respecto de esa convocatoria? Vos decís, ayer Cristina convocó.
Sí, convocó y en el sentido de llamó de nuevo la atención, ¿no? Con un mensaje, en ese sentido de convocar, ¿no? En el peronismo el que convoca es el que ordena también. ¿Cómo? En el peronismo el que convoca es el que tiene la capacidad de ordenar la escena. Cuando Axel el año pasado presentó la carta inicial, con el que fue el primer movimiento en relación a Cristina, también hizo una jugada que lo posicionó en la opinión pública de una forma distinta. Después, bueno, se dieron otras jugadas que fueron todas en el mismo sentido. En ese momento se podría haber dicho que Axel también tomó un riesgo, ¿no? En términos políticos, pero después ese riesgo dejó de ser novedad. Y en la opinión pública, como referente de la oposición, hoy y hace muchos meses está Cristina como principal referente de la oposición, más allá de la imagen de Axel, de la intención de voto y de otros aspectos, en donde está bien posicionado también el gobernador de la provincia. Sí, Cristina, tomando esta decisión, decididamente nacionaliza la elección, que vos dirás, ¿ya estaba nacionalizado o no? Cristina, no importa, muchos decían, bueno, en la tercera, ¿no? ¿Cómo va a ir de legisladora provincial? Sí. Con eso va a jugar un juego que va a quedar encerrado en una sección electoral de la provincia. Cristina, con su sola presencia, ya nacionaliza la elección. De hecho, todo el juego de la Libertad Avanza hoy se estaba replanteando, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la Libertad Avanza en ese sentido en función de la definición de Cristina, ¿no? Rearma el mapa. Y obliga a jugar desde una sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Ella, perdón, lo que planteaba ayer era, hay que jugar en esta elección para poder jugar en la otra, ¿no? En la que sigue, en la nacional. ¿Eso cómo lo ves? Yo diría hay que jugar para seguir jugando, sí. No solo en esta elección, ¿no? Creo que es uno de los mensajes, y creo que también es uno de los mensajes de Milei. Una de las cosas de las que se hablaba hoy, desde la Libertad Avanza, que salió en varios trascendidos, diarios y demás, es que están barajando la posibilidad de poner un candidato totalmente desconocido en la tercera para enfrentar a Cristina, un poquito para jugar al riesgo, ¿no? Habrá que ver si lo hacen o no finalmente, en vez de poner, no sé, experta, un candidato ya que tiene ya más peso, imagen y está consolidado en la provincia, jugar de otra forma. Esper que sonaba para la jugada en la nacional. Hoy una reunión. Exacto. Hoy una reunión, Karina Milei, donde estuvo efectivamente también José Luis Espert, estaba Santiago Caputo, también en esa reunión, digamos, una reunión de mesa, Lule Menem, si no me equivoco fue en el despacho de Lule Menem, una reunión muy chica pensando en la reacción y en cómo responder eventualmente a esta estrategia planteada ahora a partir de la decisión de Cristina, de la confirmación en realidad. Porque en ese sentido los obliga a todos los actores a repensar el juego, ¿no? ¿Y qué debería hacer Axel Kicillof? ¿Cuál debería ser la respuesta? Hablando de riesgo, ¿no? Hablando de riesgo, yo recién decía, bueno, Axel también tomó un riesgo en algún momento en términos políticos y de su propia trayectoria que después tal vez se normalizó en términos de riesgo. Y tal vez un riesgo es poder rever sus propias decisiones, ¿no? Un riesgo que no solo sea en relación a Cristina, ¿no? Porque digo, hasta ahora lo que hizo en su trayectoria fue tomar un riesgo en relación a la definición de su identidad, ¿no? Dentro del peronismo y en relación a Cristina, en relación al liderazgo de Cristina. Tal vez un riesgo para él hay dos opciones, ¿no? Una, seguir jugando a largo plazo, pero en un largo plazo que no se sabe si va a llegar, ¿no? Que es, bueno, no optar por la unidad, ¿no? Y la otra es una construcción propia que no vaya con exacto, con Cristina. La otra es redefinir inclusive el desdoblamiento electoral, ¿no? Que es lo que propone Cristina. Claro. ¿De qué hablaron, Martín? Cristina en realidad, Fernández Kirchner y Axel Kicillof. Me hace acordar, en algún momento hacía de las como relaciones... 5 meses que no hablaban. Sí, hace muchísimo. Y que no hablan personalmente, aparte de todo, salvo a través de emisarios. En algún caso y en otro caso negociaban directamente. En algún momento hubo una negociación Massa, Máximo Kirchner, Kicillof. No hay una negociación hace mucho, ni siquiera una conversación, como vos decís, de Cristina a Axel. Me hace acordar a un momento de las relaciones argentino-británicas que decían, ¿y de qué hablaron? Decían, talks about talks. Conversaciones sobre conversaciones. Esto fue talks about talks. Y no es diplomático, esto es política. La novedad en sí misma es que hablaron, que parecería tonto, porque uno dice, ¿y cómo no hablaban? Bueno, no hablaban, la realidad es esa, no hablaban. O sea que como es noticia, deja de ser tonto, es noticia, hablaron. Y es noticia política después del lanzamiento de ayer. ¿Quedaron en algo? Que yo sepa, no. Lo quedaron en una cosa, eso sí, no quedaron en nada en términos de contenido, a lo que vos decías sobre lo que va a hacer Axel en el futuro. Yo, eso es opinión personal, no es que estoy informando ahora.
veo difícil la marcha atrás en el desdoblamiento, la verdad. Y Cristina también lo vio difícil. Y Cristina también lo vio difícil y claramente dijo, si me lo planteaban a mí, yo no lo hacía. O sea, Axel debería hacerlo, pero yo no, sería el resumen de Cristina. Lo que quedaron es el seguir hablando. ¿Qué establece eso? Aunque también parezca mínimo. Es mínimo, salvo que uno lo compare con lo que venía hasta ahora. Que era cero. Y entonces deja de ser mínimo. ¿Era cero o era a través de...? Sí. El diálogo directo cambia las cosas, porque el diálogo directo genera política, química, broncas. Digo, recordemos un caso que era mucho más peliagudo que este, que era Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. Massa no solo rompe en el 2013 con el gobierno que había integrado, hasta como jefe de gabinete, sino que además de todo, voy a meter a todo lo que es la cámara presos, etcétera, etcétera. Habla sobre los juicios de Cristina, después en algún momento hace una alianza con Vidal. Y sin embargo, en el 2019 vuelve la unidad. En parte porque Massa también la necesitaba, porque se estaba licuando, pero además porque en el kirchnerismo, y Cristina Fernández de Kirchner en particular, entendían que era necesario el famoso todos adentro. Bien, si se volvió de eso, yo digo, salvo que uno piense la política en términos personales, la política tiene una parte personal, por supuesto, pero salvo que uno piense que no existe frialdad y cálculo, yo estoy hablando a favor de la frialdad y el cálculo en esto, porque si no sería todo sentimiento, y sentimiento para la negociación política ocupa una parte. Si ocupa el 90% no funciona. Hablaste de Massa, en un rato vamos a hablar del Frente Renovador y de Sergio Massa. La información es que Sergio Massa todavía no tomó una decisión sobre si jugar o no en la legislativa, ni si jugar o no en este medio término. Pero hay sectores que le piden que lo haga, por ejemplo, algunos intendentes. Y Cecilia Moró abiertamente. Bueno, en un ratito vamos a tener una conversación, a ver si va por el lado que dice Martín Granowski. Hoy, respecto de la definición de Cristina y la redefinición que mencionaba Julieta sobre cómo va a ser el gobierno para enfrentar, la tiene ahí a Cristina. Quiere polarizar con Cristina, ahí la tiene, en la tercera sección electoral. ¿De qué manera la va a ir a buscar? Miren lo que decía, Daniel Parisini, alias el Gordo Dan en redes sociales, pero el anfitrión en el stream Carajo, en La Misa, le llaman a su programa, decía esto. Después de 200 años en la concha, la economía del país sería bastante particular. Pero bueno, también se ha mencionado mucho tu nombre. ¿Se ha mencionado mucho mi nombre? Sí, por supuesto. Yo le gano caminando a Cristina. Sí. Esa es la verdad. Sin dudas. Es objetivo. ¿Vos tenés alguna duda, Gordo? Yo no. Es más, creo que el capitán del barco no se tiene que poner con alguien de menor nivel. Creo que... No, te queda chico ir a pelear con Cristina. Tendríamos que ir a pelearle nosotros a Cristina. Ya no está a tu nivel. Gordo Pablo compitiendo contra Cristina Kirchner, ¿cómo la ven? La papea, La papea, Gordo. Sí, Qué campaña, boludo, por Dios. Qué campaña. La de todo más el divertida tiempo de la historia. Ocurrió hace 50 minutos, una hora, más o menos, y evidentemente es el escenario que estaba planteando Juli. Sí, es justamente eso que decíamos, ¿no? Que ellos están evaluando, no sabemos si es un planteo serio, si puede pasar o no, pero una evaluación posible es esta, ¿no? Es poner a un candidato totalmente desconocido. Y bueno, ahí también de vuelta el riesgo, ¿no? Y gran parte también de esta etapa política tiene que ver con eso, ¿no? Y del liderazgo de Cristina también, ¿no? De cómo construyó el liderazgo Cristina, de ir tomando ciertos riesgos de cara a la gente, ¿no? Yo pensaba el tema de la unidad, ¿no? Sí. Si la unidad es necesaria o no. Si uno mira las encuestas en términos aritméticos, la unidad es totalmente necesaria. Lo dijo ya Cristina, digamos, sí, no es suficiente, no es algo, pero si no, perdés como la guerra. No es algo que se pueda desechar. Sí. El punto es no es suficiente, esa idea, que es fundamental, no es un detalle. No solo para ganar, sino también para construir representación y para avanzar, ¿no? Adentro del peronismo. ¿En qué sentido? La unidad, digamos, que se plantó en 2019 y después, fue una unidad como un sello, ¿no? Inclusive el formato coalicional, ¿no? Pero una coalición que terminó siendo fallida, que no fue una coalición en esos términos. Y tal vez la idea de la coalición no es que haya necesariamente, como pasa en el Frente Amplio en Uruguay, no necesariamente hay amor entre todos los dirigentes del Frente Amplio, no todos piensan igual, no simulan pensar igual tampoco. Y sin embargo, ahí lo que hay tal vez es unidad de acción y unidad de mensaje, ¿no? Que pasa por otro lado. La unidad de acción por ahí, en términos para llevarlo a lo concreto, en términos de la provincia de Buenos Aires, puede ser, por ejemplo, ver a un
Kicillof jugando en los sectores donde está, en las zonas donde está mejor, en las secciones donde está mejor, en el interior, donde puede tener un rendimiento inclusive mejor que el de Cristina, y a Cristina jugando más en la zona del conurbano, que es donde, y el AMBA donde puede tener, ¿no? Un rendimiento todavía mejor, ¿no? Y un mensaje que también creo que hay que prestarle atención al mensaje, porque la denuncia, que puede ser una tentación, ¿no? Lo mismo que el freno, lo que venimos hablando cada vez que vengo de algún modo, ¿no? Esto del freno a Milei. Si uno revisa lo que pasó, por ejemplo, con el menemismo, la oposición del menemismo, tanto dentro del peronismo como del progresismo, se denunciaba el menemismo y esa denuncia no entraba en términos, digamos, de grandes números y grandes volúmenes de opinión pública hasta por lo menos el 95, en donde el menemismo empezó a tener menos estabilidad, ¿no? Entonces, y después cuando entró... Después del tequila. Después del tequila. Y cuando entró... Después, la salida fue una salida electoral, que ya sabemos cómo terminó, sí, ¿no? Claro. Que fue la alianza. Claro. Entonces, tal vez la opción no sea esperar a que decante. La opción, evidentemente, la denuncia no debería ser la única herramienta. Construir a conciencia esa unidad, no solamente en términos de electorales. Sí, pero sumo algo más, además de la conciencia. Hay algo que es, cuando uno va a medir y mira, ¿no? Qué es lo que está pasando, inclusive en general en la sociedad, ¿no? Esto del desánimo y demás, pero en el electorado de masa del 2023 especialmente hay desánimo, ¿no? Digamos, no hay bronca, ¿no? Mayoritariamente hay una cuestión más pasiva. Y eso, el freno no alcanza, digamos, como mensaje. Entonces, lo primero que hay que hacer es activar a la propia base. El peronismo tiene que activar a la propia base. Bueno, hoy Artemio López decía algo interesante. Decía, hay que ver la ausencia, el ausentismo en la elección, la baja participación, y si la propia figura de Cristina también es convocante, después de haber hecho ayer 8 puntos de rating en la televisión y 1,5 puntos o algo así en términos del canal de YouTube, digamos, ¿no? Ahí hay una pregunta sobre si la mera figura de Cristina también reacomoda un poco esa participación. Yo insisto en el mensaje, creo que el mensaje es central y cómo se vaya desarrollando, que el mensaje no es un programa desarrollado, no necesariamente, no pasa por ahí. Pueden ser 2 o 3 puntos, pero sobre todo es la expectativa, y esa expectativa a veces no es racional, ¿no? Bien. Es algo que... Hasta ahora no hubo eso. Bueno, la capacidad de generar expectativa. Vos mencionaste el spot. El spot es mucho más pobre que lo que Cristina dijo. El spot de hoy a la mañana es un spot, a mi juicio, absolutamente rudimentario. ¿Por qué? Porque es rudimentario, es elemental, omite un flanco que ya hoy fue explotado todo el día, pero además era real. No existe el paso por la vicepresidencia, por ejemplo. ¿Para qué omitir eso? Ahí lo estamos compartiendo. Si te lo van a tirar. Y es salvífico. Es lo contrario de lo que vos decías del Frente Amplio. Es decir, estamos solos o están solos y ahí viene la salvadora. Y me parece que eso no es la función de un dirigente político. Bueno. El spot, digo. Cristina no lo dijo ayer. Creo que el spot es una especie de caricatura de lo que se supone que Cristina es para quien hizo el spot. No sé quién lo hizo. ¿Lo viste el spot? Sí. ¿Te gustó? Coincido en que fue más pobre que el mensaje y sobre todo que el más pobre que el mensaje de Cristina. Sí, sobre todo que el núcleo del mensaje, que creo que es lo central, es la capacidad de ponerse en riesgo a sí misma, digamos, ¿no? Porque en algún punto lo que está haciendo, más allá de que puedan decir que la tercera está asegurada, ¿no? En esos términos, yo creo que todo hoy está en riesgo. Sí, nunca. Nada totalmente. Pero además hay una idea, creo que después lo vamos a ver porque hay cifras, pero hay una idea mítica incluso de la tercera. Entonces, si uno hiciera una pregunta entre una parte de la militancia peronista o kirchnerista, a ver, ¿cuánto sacó en elecciones anteriores? Y te dirían 80%, 70%. Para nada es así. Después vamos a ver las cifras, pero para nada es así. Fue una elección peleada antes y va a ser una elección peleada ahora. Siempre fue elección peleada. Martín Granowski resultados de distintos años de la tercera sección electoral. Para el peronismo en general o para las distintas alianzas o frentes del campo nacional. Resultados del peronismo en la tercera sección, legislativas provinciales del 2009, Frente para la Victoria, 40% de los votos en la tercera sección. A nivel provincial, el Frente para la Victoria perdió las elecciones frente a Unión Pro. Esta es la elección... Es la elección donde a nivel nacional, ojo, yo busqué legislativas provinciales. ¿Esta es la testimonial? Claro, esta es la elección donde al mismo tiempo Néstor Kirchner encabeza la boleta
como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y sale diputado nacional obviamente, pero pierde frente a Federico Narváez. Elección histórica, ¿no? Hoy, repasando esa elección, hoy alguien decía también qué hubiera pasado, cómo hubiera sido la derrota si no iba a jugar eventualmente, si no se ponían en juego las testimoniales. Sí, la verdad hizo una campaña muy mala en ese momento Kirchner, digo, para decir la verdad, después podríamos entrar en detalles, pero hizo una mala campaña, se concentró demasiado en un caso real, que era el de Fallonato Márquez, un juez, y agrandó a de Narváez en relación con eso. Pero bueno, son opiniones. Una cuestión respecto ahí volvemos a, eso, a la placa. En las testimoniales jugaron todos. Claro, estaba Scioli y Massa también. Claro, y todos los intendentes. Así es. Los intendentes encabezaron la lista de concejales. Sí, se puso toda la carne en el asador, ¿eh? De hecho, fue como, bueno, el que no juega, como afuera. Está mandando otro mensaje. Claro. Y alguno hizo eso. Seguimos repasando. Si no, miremos la plata, ¿no, Hernán? Así que sigamos. Nos vamos a la elección legislativa provincial de 2013. Siempre recordando que nunca hubo desdoblada, digamos, ¿no? El Frente para la Victoria obtuvo el 41% de los votos en la tercera sección y a nivel provincial ganó con el 43% de los votos. Por eso, pero es lo que yo decía recién, no es el 80%, digo, y es ganar, digo. Esto es como el fútbol, ganar o perder es mejor ganar que perder. Pero vos decís, no es por escándalo, no es por paseo. Yo no soy periodista deportivo que analiza a ver si jugaron lindo o no. Digo, cuando yo voy a ver a Racing, quiero que Racing gane. Ya tuvimos esta discusión en términos futboleros. Y vos no querés que Central gane, no me jodas. Vamos, pero jugando bien va a tener más chance de ganar. Sí, a ver, está bien, y con Di María más. Elecciones legislativas provinciales del 2017, Unidad Ciudadana, 44% de los votos en la tercera sección, bastante parejo en realidad, ¿no? Sí. A nivel provincial, Cambiemos gana la elección con el 42% de los votos en el 17 y en el 19... Gran elección en términos generales. Yo me puse, perdón, déjame que aclare algo. En general yo busqué las que no tenían simultaneidad con las presidenciales, a ver qué pasaba, y le agregué 2 presidenciales a ver qué pasaba con eso. Una de ellas el 19. Una es 2019. Decime de vuelta, Juli. El Frente de Todos, 51% de los votos en la tercera y a nivel provincial obtiene también, se impone por el 51% de los votos muy parejos. ¿Qué le saca, Juli? No, bueno, yo pienso algunas cosas centrales. Elección de medio término no es lo mismo que elección presidencial, ¿no? Eso y más teniendo en cuenta los niveles de participación, digamos, que son decrecientes, ¿no? Van bajando los niveles de participación. Por eso digo, va a depender de algo a lo que hay que prestarle atención, y por ahí en la elección anterior y en la del 2019 no fue el eje, que es activar a la base, ¿no? Bueno, en el caso de la tercera, digamos, de la tercera sección, por ahí es distinto, ¿no? Porque el peronismo tiene también una construcción, ¿no? Juegan los aparatos hay que ver si la Libertad Avanza baleada con el PRO seguro, sí, con la UCR también, si hay aparato, ¿no? Ahí disponible de los otros partidos. Sí, la Unión Cívica Radical está bastante dispersa, dividida también, ¿no? Está dispersa, sí. Así es. Yo creo que eso también va a jugar, ¿no? Yo creo que esto que vos estás marcando me parece que puede ser otro elemento de negociación entre Cristina y Axel. O en todo caso, entre Cristina y Axel, teniendo en cuenta que detrás de los dos además hay aparatos, que en la tercera están bastante parejos además de todo. Claro. Digo, intendentes, más allá de la población de cada uno, intendentes de la Cámpora, intendentes que no son de la Cámpora, y después hay una gradación, por supuesto, entre los sectores más duros, un Ferraresi, un Seco, Ferraresi Avellaneda, Seco Ensenada, pero las intendencias están parejas. Entonces, yendo a lo que vos decís, justamente es jugar a la base, bien. Es base, más aparato, más militancia, más estructura. Digo, yo tampoco le tengo miedo a la palabra aparato, porque el que le tiene miedo a eso es que no anduvo nunca por el Gran Buenos Aires. Claro. Digo, no es votar en la ciudad de Buenos Aires, donde nunca tiene más de 15 minutos. Bueno, la Libertad Avanza está yendo a buscar el aparato, eventualmente, que el PRO, el radicalismo puede llegar a tener. En algunos lugares puede ser 45 minutos de caminata, si no. O 1 hora y media de caminata, hay que tener en cuenta eso. Cuando la gente se ríe de los aparatos, y bueno, porque vos no vas a votar caminando 1 hora y media si encima el día está feo. Bien. Alguien te lleva. ¿Hay algo de malo en eso? No, se llama política. Julieta, última reflexión, lo que vos quieras, pero yo agrego una mirada. ¿Qué mirarías de acá en el corto plazo, en los próximos 15 días, respecto de lo que ayer, como vos decís, generó un movimiento, alguien se puso en riesgo? Bueno, habrá que ver si Axel Kicillof hace algún otro movimiento, ¿no? Que lo que estábamos charlando, que es difícil que corra algo en relación al desdoblamiento de la elección. Sí. Si no lo hace, si él tiene un gesto hacia Cristina, ¿no? Que podría llegar a ser, tener un gesto él,
que llame la atención, que traiga una novedad que mueva al algo. juego, exactamente. Sí. Inclusive puede ser algo de generosidad que demuestre, ¿no? Que también quiere jugar a la unidad, aunque los dos tengan, ¿no? generosidad y también tengan sus propios movimientos en relación a eso, pero bueno, se trata de eso. ¿Dónde estuvo? Me pongo en abogado del diablo. Ay. La jugada de Cristina fue una jugada política. ¿Dónde está la generosidad? No, es que yo no creo, la generosidad política nunca es la generosidad en términos de valores abstractos, de generosidad como gestualidad, digamos, ¿no? En ese sentido. No, bueno, Cristina con el tema del desdoblamiento dio un paso atrás. Después, bueno, salió a marcar la cancha de nuevo, pero dio un paso atrás, ¿no? Un paso al costado, un paso atrás, como quieras decirlo. Entonces, sí, lo que pasa es que había un decreto del gobernador, por eso te digo. Sí, pero va haciendo jugadas que no son tan lineales. Entonces, lo que digo es, tal vez la novedad sería que hubiese una novedad en ese sentido de parte de Kicillof también. Julieta, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Está en línea para echar un rato con nosotros Cecilia Moró, diputada nacional, fue presidenta además de la Cámara de Diputados, vicepresidenta, perdón, y además, bueno, referente del Frente Renovador en la representación parlamentaria. Cecilia, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están todos? Bien, le escucho un poquito bajo a Cecilia, seguramente ya lo vamos a poder acomodar. ¿Ahí me escuchás? Más o menos, pero ya lo vamos a arreglar, no te preocupes. Ah, bueno. Es un tema nuestro y ya lo vamos a acomodar. A ver, Cecilia... Me encantaría, primero te quiero decir una cosa yo. Me encantaría que me inviten un día al piso, pues yo soy muy fanática tuya y de todo el programa desde Cemento. Bueno, muchas gracias. Así que un día me gusta, no, en serio, me parece que venís haciendo un laburo hace años de mucha claridad y objetividad en el desarrollo de la noticia, en lo que informás. Te seguía antes en América, ahora en este canal, pero es un programa que me encanta porque es difícil a veces encontrar periodistas que en medio de tanto ruido y de tanto misil dando vuelta puedan mantener la objetividad que vos mantenés. Lo valoro mucho, me ruboriza un poco, pero lo valoro mucho. No, fuera de joda. Gracias por la escucha atenta. Gracias por la escucha atenta. Bueno, tenemos mucha intriga en saber qué es lo que va a ocurrir mañana. En principio hay una sesión especial pedida por temas muy sensibles que tienen que ver con los recortes del gobierno. Va a haber calle, es decir, la calle le va a dar un mensaje también al Palacio eventualmente. Queremos saber si a esta hora hay quórum o no hay quórum para tratar, entre otras cosas, mejoras previsionales, declarar emergencia por temas importantes como el tema discapacidad, etcétera. Bueno, estamos trabajando para el quórum, siempre hasta último momento hay que estar en toda la parte logística y operativa del armado de la sesión, que los diputados lleguen, que estemos todos, que estemos organizados. Además, como vos sabés, esta es una sesión pedida no solo por Unión por la Patria, sino por el bloque de Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y muchos otros diputados y diputadas que mañana entendemos que hay un punto de inflexión adentro y afuera del Congreso. Afuera porque se encuentran distintas luchas y adentro del Congreso porque si mañana nosotros no logramos sesionar con la agenda que tenemos, la verdad que entramos en un panorama muy complicado para la democracia, ¿no? Porque es una agenda que tiene 3 o 4 temas que son centrales en cuanto a las cuestiones que hoy son urgentes. Por un lado, quiero decir que agregamos el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Familia para que trate en la brevedad y de manera urgente el proyecto de emergencia en salud pediátrica que se generó a raíz de la acción que está atravesando el Garrahan. Esta emergencia, nosotros estuvimos en el Garrahan hoy con los médicos del Garrahan que estuvieron en el Congreso, plantea emergencia, una emergencia por 2 años, que con varios ejes se obliga al Estado Nacional a asignar los recursos que hagan falta, no solo para los salarios, sino para los insumos, el mantenimiento, la infraestructura, las vacunas, los medicamentos. Y bueno, se avanza con la recomposición inmediata de los salarios y esta base tiene que ser por lo menos lo que recibían en el noviembre del 2023 en términos reales. Ellos a partir de ahí no tuvieron nunca más
ningún mejoramiento del salario y estas medidas que se anunciaron son no remunerativas, insuficientes y además solo para los residentes, digamos, con lo cual queda el 90% del hospital afuera. Y se establece nuevamente la exención de ganancias para todo el personal de salud, que acordate que fue restituida, y que llevan adelante actividades críticas, horas extras, guardias, con lo cual perdieron mucho capacidad de compra con el salario. Hoy logramos dictaminar en salud. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho. Te iba a decir, se agrega esto a un temario que tiene cosas que ya han sido de alguna manera votadas. No es exactamente lo mismo, pero digo, la emergencia previsional o lo que en su momento además fue el tema amorteo, etcétera, ya había tenido una aprobación por el Congreso, después fue vetada por el propio gobierno. ¿Qué cambió? ¿Por qué no volvería a ser votada en este momento? ¿Y qué presiones se están jugando alrededor en esta oportunidad, Cecilia, a tu criterio? Mira, nosotros creemos que son temas que no se pueden abandonar y que nosotros, por lo menos, no estamos dispuestos a abandonar. Porque desde el veto hasta acá, los jubilados están cada vez peor, desde el veto hasta acá, los discapacitados están cada vez peor, la Argentina está cada vez peor, los argentinos de a pie viven cada vez peor, y la verdad es que ya el bono lo vetó, cuando nosotros planteamos la actualización del bono, que eran 70.000 pesos, lo vetó. Sí. Hoy planteamos un bono por 115.000 pesos, que pasa a ser obligatorio y actualizable por inflación. No pueden los jubilados y las jubiladas seguir viviendo a expensas de la voluntad de un gobierno que además no tiene voluntad, porque en la única área que el gobierno incrementa partidas es en la FIDE, y en muchos casos solamente para gastos reservados, y el resto, digamos, resulta que dicen que no tenemos plata. Plata hay, plata para pagar la deuda tienen, o sea, para cumplirle a los organismos de crédito internacionales tienen. Lo que tienen es las prioridades alteradas, no tienen prioridades humanas. Y la emergencia en discapacidad también tiene que ver con eso. Busca restituir los derechos que son básicos, porque las leyes no existen sin financiamiento. Ellos desfinanciaron la ANDIS, eliminaron pensiones, congelaron el nomenclador de los montos que reciben los prestadores, con lo cual, por ejemplo, los transportistas ya no pueden llevar y traer a los chicos 3 veces por semana a una terapia, los pasan a llevar una. Sí. Las maestras especiales, están haciendo pelota la Argentina. Y con temas muy sensibles. Hoy yo escuchaba médicos del Garrahan contaban algunas terapias, algunas operaciones, por ejemplo, prenatales, que solo en la Argentina se hacen en el Garrahan. Y esto, déjamelo decir, porque muchas veces, a mí me ha pasado, cuando un gobernador tiene un caso complicado en su provincia o tiene un accidente y lo que está en juego es la vida de un chico, levanta el teléfono para conseguir cama en el Garrahan. Si el Garrahan se cierra, se desfinancia y los médicos se van a otro lugar porque no pueden seguir trabajando ahí, lo que está en juego es la vida de un pibe. Sí, claro. A ver, entonces es terrible lo que está pasando. Cecilia, en función de todo esto se vuelve muy importante saber quiénes acompañan y quiénes no. Mañana esto se va a volver a ver. Y quiénes no. Déjame preguntarte, y Irina también tiene pregunta para hacerte, ¿de quién depende el quórum? ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde están apuntando? ¿Dónde están trabajando políticamente? Nosotros estamos trabajando en primero tratar de ser la mayor cantidad de diputados y diputadas de nuestro espacio del presente. Bloque, claro. Del bloque Unión por la Patria. Tenemos algún caso, como el caso del diputado José Gómez de Santiago del Estero, que en el día de hoy fue intervenido en la provincia de Tucumán y tiene una problemática seria de salud. Tenemos a la diputada Marciota, que también estaba saliendo de una operación, pero calculamos que mañana va a poder dar quórum, aunque sea. Sí. Y el foco tiene que estar puesto en lo que hacen los diputados radicales, esos radicales que en algún momento Alfonsín los convocaba a ser parte de la construcción de la ética de la solidaridad, y hoy se sienten orgullosos de ser radicales con peluca, ¿no? Pero pese a tanto desparpajo y tanta patraña que han hecho durante todo este tiempo, tienen una oportunidad mañana de reivindicarse. Yo creo que hay radicales de bien que no les va a dar la cara para no bajar. Creo además que en el PRO puede haber diputados que bajen. No me imagino que la gobernadora Vidal
que hace 15 días planteaba en todos los medios lo insensible que era Milei y la necesidad de ponerle un límite a Milei en el Congreso y en la ciudad y todas las cosas que decía, mañana no va a dar quórum, esperamos que lo hagan, pero la sociedad también tiene que estar muy atenta a quienes mañana se sientan en su banca para poder habilitar estas discusiones. Irina. Y quienes no, ¿no? Cecilia, buenas noches. Mi pregunta es un poco complementaria de la de Pablo y apunta a tratar de entender qué es lo que pensás que puede llegar a lograr cambiar justamente la tónica en ese sector de la oposición, que hasta ahora fue reacio que bancó los vetos, que fue reacio a aprobar este tipo de reformas. Hola, Irina. Primero, a ver, yo creo que llegó el momento en que se expongan sobre la mesa las actitudes que están teniendo aquellos que se dicen ser opositores dialoguistas y que terminan siendo opositores cómplices o acompañantes cómplices de las políticas de ajuste de este gobierno. Yo entiendo que en alguna ley de presupuesto, algo que tiene que ver con la transparencia de las provincias, se pueden sentar a negociar. Ahora, lo que no pueden hacer es negociar la participación de sus diputados a costa de seguir teniendo pisado el salario de los jubilados, a costa de seguir teniendo pisado el bono, a costa de que se cierre el Garrahan, a costa de que los discapacitados se queden sin servicios, sin prestadores. Me parece que lo que tiene que haber es un llamado de atención de toda la sociedad hacia estos actores, porque la Libertad Avanza tiene 37, 38 diputados, el resto son complicidades. Los 87 héroes que garantizaron el veto de los jubilados y el de financiamiento universitario vinieron de espacios políticos que no fueron votados para esto. Como se acerca la elección, capaz que alguno va a intentar sacarse de encima, digamos, el mote de traidor que le han puesto en sus provincias, van a tener que volver a sus provincias y dar explicaciones. No me quiero ni imaginar si en sus provincias hay un caso donde un chiquito necesita ser trasladado al Garrahan y no tiene la oportunidad de hacerlo porque no hay médico o porque el aparato no funciona. Me parece que son muchas las cosas que se van acumulando, ¿no? Así que nada, yo tengo esperanza que mañana podamos construir el quórum con mucho esfuerzo, como lo venimos haciendo, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad y con mucha búsqueda de consenso. Nosotros, por ejemplo, mañana desde nuestro espacio vamos a plantear la reinstauración de la moratoria previsional, porque hoy está caída, pero creemos que es necesario que haya moratoria por lo que significa, sobre todo para nosotras, para las mujeres. La verdad que cuando uno piensa en la moratoria, no piensa en las mujeres que no quisieron pagar mensualmente lo que le correspondía para poder jubilarse, sino piensa en aquellos empleadores y aquel sistema injusto que las dejó afuera durante mucho tiempo. Así que estamos haciendo un esfuerzo en todo sentido, de búsqueda de consensos, un esfuerzo práctico. Y la verdad es que si mañana no hay quórum es porque el gobierno apretó o compró algún diputado. Cecilia, una última, fuerte esa frase, una última sobre esto. Pero sabés que ya no sabés qué pensar. Sí, entiendo. Es la historia de Cuader, si no, ¿viste? Claro, te pregunto específicamente, no sobre diputados y diputadas que por más que no sean del oficialismo tienen una misma mirada de país. Me parece hasta lógico que acompañen estas medidas, más allá que en campaña ya han dicho que el límite de Milei era también donde había recaído el ajuste. Pero te pregunto por esos específicos que vos decís que en general vociferan otro tipo de valores. Y vos recién decías, bueno, tienen que volver a sus provincias, estamos en un momento electoral, tienen que volver a su pago, a rendir cuentas. ¿Vos qué crees que pesa más a esta altura? El temor a volver y que efectivamente te recriminen qué tipo de políticas acompañaste o lo que puede decir el gordo Dan en las redes. Y espero que seas tu propia conciencia, porque cuando vos a la noche te acostás con ese juez inapelable en tu conciencia, cuando pones la cabeza en la almohada, tenés que tener la tranquilidad que hiciste lo que debías hacer. Y yo no puedo creer que sean tan cagones de tenerle miedo a los ataques de los trolls del gordo Dan o de Santiago Caputo y que por eso no representen al pueblo de su provincia que los eligió para que los representen en el Congreso. Por eso además también, Pablo, yo creo que es muy importante la noticia que se dio hoy de que Cristina va a ser candidata a diputada provincial. Creo que es una buena noticia, creo que eso también debe comprometernos a que en la lista en octubre de diputados nacionales tengamos personalidades fuertes. Yo lo vengo planteando, para mí Sergio tiene que ir en la lista
de diputados nacionales, porque debemos construir un Congreso que podamos generar consensos con otros, pero que tenga diputados de nuestro espacio político con mucha personalidad propia para ponerle un límite al gobierno de Milei. Y bueno, no sé qué dice, no sé si tendrá muchas ganas, pero sé que hay muchos compañeros que se lo están pidiendo, que es necesario que Sergio y muchos tantos otros, ¿no? Pero digo, tiene que ser con todos, y a partir de ahí tenemos que poder decirle a Milei, hasta acá llegaste, con los jubilados no, con los médicos no, con la discapacidad no, con los pibes no, basta de los miércoles tener todos los días un jubilado con la cabeza rota, un pibe gaseado. La crueldad tiene que tener un límite, no puede ponerse de moda. Como dijo alguien hace poco, si está de moda la crueldad nos van a encontrar en la vereda de enfrente. Cecilia, muchísimas gracias por la charla. Estás invitada formalmente aquí a Piso. Me agarraste de media contrapierna, pero déjame agradecerte por la escucha atenta. Y ya lo sabes, si observás QR, que es un equipo, es un equipazo acá con mis compañeros y compañeras. Buscando un poco eso que con tu escucha atenta destacás y que la política lo rescate, para mí es un valor muy importante. Así que gracias por eso también. Les mando un beso, buenas noches. Y ayúdennos a visibilizar la necesidad de que mañana el Congreso tenga quórum. Muy bien, aquí estamos para eso. Gracias. Un beso. Bueno, Cecilia Moró, definiciones importantes. Hay algo que menciona Cecilia Moró que es interesante, que es en ese regreso, un poco lo que le preguntamos, ¿no? En ese regreso al pago de diputados y diputadas con cosas que son muy sensibles. Estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de educación, pensando en términos de la universidad, pensando también en la desprotección o el desfinanciamiento en salud y educación que implica la descentralización que ha hecho el propio gobierno, por supuesto jubilaciones. ¿Qué es lo otro que pesa tanto como para que vos vuelvas a tu propia casa, a tu propio barrio, a tu propia gente y tengas que decir, mira, voté otra cosa? Depende de los casos, me parece, ¿no? Por supuesto, pero bueno. No, digo, que pesa tanto, no a eso me refiero. En algunos casos pesa, a ver, yo tengo que votar, puede pensar un diputado, voto con Milei porque la gente acá sigue votando a Milei, esa es una. La otra es, tengo intereses personales, también puede pesar eso. Intereses personales horribles, digo, existe eso. Que sean comprados, dijo Cecilia Moró. Sí, dijo abiertamente. O comprados o que haya intereses empresariales de algún tipo que no son políticos. Y además dijo efectivamente comprados directamente y nombró a Cuader, que es un ejemplo. Cuader sigue en Paraguay todavía. Ahora, al mismo tiempo... Cuader está en Paraguay diciendo qué mal timing el mío. Tendría que haber esperado un poquito más y lo de esto, ¿no? Y me cotizaron. Era un héroe. Ahora, hay otra cosa relacionada con esto, que es que el Garrahan es un tema nacional, no es un tema porteño. Esto es un tema muy fuerte, digo. Inclusive gente, Gustavo Sáenz, hoy lo escuchaba en algún programa de televisión, gobernador de Salta, bastante cercano y amigo del gobierno, pero cuando le preguntan por el Garrahan, Sáenz dice, bueno, hay todo lo que dicen todos, que nunca dicen con qué ni cómo, pero no importa, dice, hay que ordenar, no puede ser que eso esté desordenado, la parte administrativa, etcétera, etcétera. Digo, el mito administrativo del Garrahan, ok. Pero enseguida dice, pero ojo, yo quiero preservar el Garrahan porque niños salteños han ido ahí y los han salvado, dice, lo estoy diciendo con el AN de los salteños. Digo, en esto, ahí sí hay cuidado, ¿ves? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver. En ese tema hay cuidado, veremos. Porque el gobierno estuvo reunido con gobernadores hoy, por Zoom la semana pasada, y hay que ver cómo se comportan los diputados cuando llegue el momento de tratar estos temas, porque además en la puerta van a tener una movilización que acompaña, entre otras, esas causas. Ahora la seguimos charlando. Habló de Massa, dijo que le están pidiendo a Massa. Se confirma lo que les comentábamos antes, además, ¿no? ¿Cómo? No, a mí me llamó la atención la posición o la reivindicación de lo que hizo Cristina ayer, de que haya anunciado su candidatura. Casi me animo, no me corresponde analizarlo entre líneas, pero un poquitito lo voy a hacer, casi diciendo, eso ayuda a ordenar el quilombo en el que estamos. Me dio la impresión que estaba... Nos da elementos para pedirle, entre otras cosas, a Massa, algo que evidentemente, como los intendentes, como decíamos en la noche del programa. Lo puso a Massa en la lista de candidatos a diputados nacionales y no en la primera sección, ¿no? Ahí de paso. Bueno, estábamos hablando con Cecilia Moró de la agenda del Palacio. Y mañana la calle da otra vez una muestra de resistencia muy concreta, pero es especial. Porque ustedes saben, hoy son 10 años de Ni Una Menos, pero el colectivo decidió correr efectivamente esa movilización para aprovechar
entre comillas lo digo, es una situación muy triste, muy lamentable, ojalá no fuera así, el punto de acumulación de la resistencia a las políticas de Milei que ofrecen los miércoles de jubilados y jubiladas protestando, pero también del gobierno en ese aparato represivo o en esa manifestación represiva tan flagrante que es la de cada miércoles. Está con nosotros Lucy Caballero, socióloga, militante feminista, y entiendo yo que es buena parte responsable de esa decisión. Hola Lucy, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. No, por favor. ¿Cómo se fue gestando? Ahora nos vamos a meter, por supuesto, en el reclamo del colectivo, pero ¿cómo se fue gestando ese movimiento de fecha? Bueno, efectivamente se cumplen 10 años de la primera movilización Ni Una Menos, y si algo sostuvo la capacidad de denunciar políticamente al movimiento feminista fue que surgieron un montón de instancias organizativas que se siguieron sosteniendo durante estos 10 años. Entonces, para decidir colectivamente, porque Ni Una Menos no es un colectivo, ya es un movimiento, y además está sostenido por un montón de organizaciones de todo el arco político, decidimos hacer una reunión para discutir. Y fuimos con esa propuesta, ¿no? De que la pregunta de cuáles son las tareas hoy del movimiento feminista y cómo íbamos a... y qué, digamos, qué disonante nos hubiera sonado la escena de hacer una marcha el martes para después volver a nuestras casas, porque en general, este gobierno no está reprimiendo las marchas feministas, y después ver el miércoles, bueno, en realidad yo voy los miércoles, pero mayoritariamente no, ver el miércoles la represión a los jubilados y las jubiladas. Y nos parece que la tarea primordial fue llenar de solidaridad la lucha con los jubilados y las jubiladas, porque, a ver, creo, también lo decía Cecilia, ¿qué significa naturalizar la escena de la represión todos los miércoles transmitida por todos los canales de televisión? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Cómo nos estamos degradando por ser contemporáneos y contemporáneas a esa escena? Que es una escena que el gobierno repite, porque ahí creo que se juega el corazón del modelo. El corazón del modelo es todos los miércoles reprimir a los jubilados para mandarle unos mensajes a los mercados, al Fondo Monetario, para mandarles mensajes a la clase política, que después adentro vota cualquier cosa, y para mandarnos sus mensajes a todos y a todas de que no hay posibilidad de protestar. Es decir, nos están quitando los derechos y poco a poco nos están quitando la posibilidad de manifestarnos por esos derechos que nos quitan. Claro. Entonces la situación es gravísima. En toda esa efervescencia que se dio a partir de la decisión, que la comunicamos públicamente porque para nosotras fue importante dar un mensaje a la sociedad y explicar por qué el cambio de fecha, porque también me parece que hay que hablarle a una parte de la sociedad que puede convivir con esa imagen y que tiene explicaciones que quizás tienen que ver con la bronca con el gobierno anterior, o porque la misma realidad cotidiana de no llegar a fin de mes, de tener muchos trabajos, te vuelve cruel. Porque la crueldad ya es parte de tu vida cotidiana, ¿no? Mandar un mensaje, no podemos convivir con esto, no podemos seguir dejando a los jubilados y a las jubiladas solas y solos. Y se fueron sumando sectores. Salimos con una consigna que la primera consigna refería a la unidad de la lucha del movimiento feminista con la de los jubilados, pero se fueron sumando sectores. Salió la consigna de unir las luchas es la tarea, y además en el mismo momento en el que estábamos organizando la marcha del 4, bueno, coincidió con una gran movilización de las personas con discapacidad del Congreso, la marcha del Garrahan, que fue masiva. Dijimos, no, digamos, acá tenemos que dar un paso más. No solo dar un gesto político y decir, no podemos dejar a los jubilados y a las jubiladas solas, sino también que hoy la tarea es unir esas luchas, unir esa conflictividad que está fragmentada, y que esa fragmentación nos deja en condiciones aún más débiles para enfrentar una capacidad de destrucción inédita, la que tiene este gobierno. Creo que hemos enfrentado políticas neoliberales, shocks neoliberales, pero con una capacidad y una intensidad de destrucción en tantos frentes y al mismo tiempo las luchas tan fragmentadas, tan atomizadas, que vos no podés elegir. Digo, yo, por ejemplo, trabajo en la universidad pública, al mismo tiempo soy feminista, al mismo tiempo estoy conmovida por el Garrahan. Digo, somos todas esas cosas. Y se fueron gestando muy desde abajo, digo, empezaron colectivas de distintas provincias, unir las luchas es la tarea, y también generó una pregunta política, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo nos coordinamos? Porque, por supuesto que hay dirigencia sindical que, bueno, la dirigencia sindical une lo que de alguna u otra manera responde a una misma línea política, digo, pero acá en esta conflictividad que está emergiendo hay distintas corrientes, hay distintas formas de intervención pública,
Y creo que se genera una pregunta que se está expandiendo, que es, bueno, ¿cómo nos coordinamos? ¿Cómo nos coordinamos para salir a la calle? ¿Cómo nos cuidamos entre nosotros? Porque también hay un gesto de cuidado. Claro. ¿Son los jubilados y las jubiladas los que tienen que estar enfrentando a la policía o necesitamos de otros cuerpos ahí? ¿No? Creo que hay una pregunta de cómo vamos a construir... Bueno, en su momento las hinchadas marcaron un camino, digamos, exacto. ¿No? Bueno, eso también es otra cosa que llama mucho la atención, y es que nos contactaron las hinchadas antifascistas y van a salir a marchar a 10 años de Ni Una Menos en el movimiento feminista. Sí. Las hinchadas movilizando, ellos como, además pidiéndoles a ustedes, digamos. Sí, sacamos un flyer en común, ellos sacaron La Resistencia Crece y pusieron... Marchamos con feminismo, Garrahan. Es un elijo creer grande como una casa. No, ¿no? Yo creo que Milei está logrando cosas que no, realmente está creciendo, bueno, un nivel de resistencia. Quiero reparar en algo, puede parecer una cosa muy chiquita, pero en el momento que lo estamos hablando, y son cosas tan dramáticas, tan bravas, pero hay una sonrisa mientras se cuenta. ¿Qué quiere decir? Que hay un elijo creer, que hay un gesto colectivo, ¿no? De hermanarse, de reconocerse, más allá de miradas distintas, que nos pone felices, que nos pone contentos, que nos da algún tipo de alegría. Me parece que eso dice un montón. Sí, se genera una cierta mística, ¿no? Empezamos con un flyer del Eternauta y empezaron a proliferar flyers con distintos eternautas, con distintas luchas y, bueno, después aparecieron ilustradores y artistas que hacían sus propios eternautas con otros detalles y, bueno, sí tiene cierta mística esta pregunta de qué es unir las luchas hoy. Porque además lo necesitamos generar unidad, necesitamos generar mística sobre lo que hacemos, claro. Porque es muy, digo, el gobierno tiene como proyecto no solamente el ajuste, la crueldad, sino quebrar afectivamente a la militancia, ¿no? Porque por algo, cada vez que movilizamos, bueno, esto que contaba Cecilia y que vos le decías, digo, ¿qué significan los vetos? Cuando vos vetás una ley conseguida muchas veces a partir de movilización social, lo que estás queriendo mandar es un mensaje de impotencia. Hagas lo que hagas, nada va a servir. Y eso es muy difícil de quebrar. Hay muchas compañeras que se quiebran, que no tienen más ganas, porque hoy casi que tener tiempo para hacer política es un privilegio. Claro. Entonces, necesitamos recuperar una mística, ¿no? Iri. Pensaba, perdón, antes de la pregunta, que la sensación de desolación es tan grande que por eso nos arranca una sonrisa hablar y pensar en esto que puede llegar a pasar mañana. Yo te quería preguntar si, igual en particular, porque vos antes decías que el movimiento feminista nos preguntamos, ¿cuál es la tarea, no? Hoy del movimiento feminista, y te traslado esta pregunta, a ver si nos puedes contar qué es lo que se está discutiendo. Bueno, la primera justamente era, a ver, yo creo que estamos haciendo también un esfuerzo que creo que deberíamos hacer todos los sectores que de alguna u otra manera estamos siendo afectados y afectadas por esta política, que es salir de la idea de lo identitario y de lo sectorial, ¿no? Entonces creo que hay un gesto de madurez de decir... además de ser un conjunto de reclamos y una agenda específica que vamos a levantar y que vamos a comunicar, porque los femicidios siguen ocurriendo, las políticas de género están siendo desmanteladas, se promueven discursos de odio desde el propio gobierno, pero nuestra pregunta era, bueno, ¿cómo podemos aportar también en un modo de hacer, ¿no? En un modo de hacer, en una forma de politizar lo que está sucediendo, aportarlo al campo popular, donarlo al campo popular, porque nosotras nos sentimos parte de las luchas generales. Ya lo han hecho, ¿no? En otro momento. Exactamente. Y bueno, una tarea era justamente esa, ¿no? De cómo aportar una trama, o sea, una forma de componernos entre sectores que dentro del feminismo muchas veces nos permite saltar internas, nos permite saltar diferencias y aportarlo a la lucha general. Esa es una tarea. Yo creo que hay muchas tareas. Nosotras... hemos también, creo que proponemos también un modo de resistir estas políticas, no solamente en el momento de la calle, sino en lo cotidiano, ¿no? Hay muchas compañeras que siguen apostando a generar redes, que van en contra de lo que está tratando de hacer este gobierno, que es destruir el lazo social, destruir las formas comunitarias de resolver la vida, y me parece que ahí hay todo un acumulado de modos de hacer, de vocabularios del movimiento feminista que se pueden aportar para dar una lucha profunda contra estas políticas.
Voy a cometer una infidencia, pero Lucy era expositora en una charla que me invitaron a moderar en la Feria del Libro por Derechos Humanos y tuviste una definición que a mí es algo de lo que me llevé en ese momento. Vos dijiste, voy a parafrasear, que había una operación muy fuerte sobre lo que creemos del otro, es decir, sobre lo que consideramos que es lo otro, lo diferente a nosotros por distintos motivos. Me gustaría que compartas un poco esa reflexión porque me parece muy interesante como herramienta para pensar lo que nos pasa. Bueno, sí, yo creo que este gobierno, digamos, es un proyecto también global, ¿no? Estamos viendo muchas expresiones de derecha y devenidas o fusionadas con las ultraderechas que tienen una estrategia política en la fragmentación o en el promover el odio o encapsular el odio en los de abajo, ¿no? Que no vaya a Galperín, que no vaya al Fondo Monetario, que el problema es que proliferen odios y resentimientos con el que tenemos al lado. Por eso también el antifeminismo, bueno, funciona de esa manera, ¿no? Claro. Como una forma de generar chivos expiatorios al interior de los colectivos afectados, ¿no? Y eso se hace con los migrantes, con la población o el movimiento LGTBIQ+. Bueno, creo que es una estrategia política que justamente lo que intenta hacer, que interviene despertando pasiones fascistas, ¿no? Como dice una filósofa, pero al mismo tiempo que tiene un efecto de fragmentación, que es el que estamos combatiendo. Cuando decimos las feministas marchamos con las hinchadas, bueno, es un gesto, digamos, que va en contra de eso. Creo que estamos en un momento donde hay que experimentar y que tienen que proliferar gestos políticos que nos saquen de hacer lo mismo y sobre todo que se hagan cargo que estamos en una situación de emergencia. Creo que estamos, bueno, cuando ayer justamente Cristina decía tenemos que dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos. Bueno, nosotras no podemos esperar los tiempos electorales porque el daño se está haciendo ahora. Ahora hay jubilados y jubiladas que no están recibiendo sus remedios oncológicos. Bueno, ahora hay compañeras que no están recibiendo alimentos en los comedores. Y esto también es un gesto de decir, estamos en una situación de urgencia, no podemos repetirnos. No podemos hacer de cuenta que estamos en la misma, seguir hablando de la misma rosquita que hablamos todo el tiempo. Y Lucy, en el deterioro y en el financiamiento de las políticas de género, ¿qué es lo más ostensible? ¿Qué es lo que van a mostrar mañana en la calle? Bueno, las políticas de género es, a ver, yo creo que obviamente el primer gesto fue la eliminación del ministerio y atrás de eso vino una desjerarquización absoluta, pero también, por ejemplo, se prohíbe hablar de perspectiva de género en los documentos oficiales. Se está desfinanciando hasta... Y perdón, ¿entendés? Todas las votaciones en Naciones Unidas también. Claro, después tenemos la política exterior, pero bueno, sería un programa especial, ¿no? Para hablar de todo lo que están desmantelando. Pero bueno, hay cosas muy... Porque ¿qué pasa? Digamos, acá me parece que hay que pensarlo en más dimensiones. Vos tenés una crisis económica que por más que la disfracen de otra cosa, nosotras lo vemos porque trabajamos en las bases, digamos, no necesitamos que nos cuenten las cosas con estadísticas truchas. Vamos a dar un ejemplo que parece que no tiene nada que ver con la agenda feminista, la desregulación del mercado de alquileres. Una política completamente antifeminista. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita una persona que está en un hogar con una situación de violencia es imaginarse la posibilidad de salir de ese hogar. Hoy ir a pensar en alquilar una casa es una utopía. Prefiero quedarme con mi golpeador antes de que ir a una inmobiliaria que va a ser más violenta que el golpeador, digamos, porque terrible. Es impresionante. La desregulación del mercado de alquileres, el aumento de la precarización laboral, el Estado retirándose de la salud, de la educación, bueno, todo lo que el Estado, lo que la motosierra va dejando como efecto, se termina, eso termina impactando en un más trabajo no remunerado en las casas. Claro. ¿Quiénes sostienen lo que el Estado ya no garantiza? Son las mujeres. Entonces, después tenemos una situación de precariedad que va generando además más violencia social, horizontal, que obviamente también la violencia de género expresa, digo, frente a una situación de precariedad, de frustración, de incertidumbre, se precarizan los vínculos en la familia, en las relaciones en general. Y cuando estás atravesando toda esa situación y necesitas alguna política estatal, como por ejemplo la línea 144, que
no la terminaron de desmantelar, pero despidieron gente. El programa Acompañar, que era un programa que daba un salario, la mitad de un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses para las personas que declararan estar en situación de violencia sin exigir denuncia. Ahora repusieron el requisito de la denuncia y ese programa además está casi sin presupuesto. Estamos en una situación de emergencia. Hoy no hay ninguna asistencia estatal y además las organizaciones sociales, que son las que sostienen todas estas situaciones, bueno, están siendo atacadas. Lucy, gracias por haber venido, gracias por todo el laburo que vienen haciendo y por este gesto que me parece que dice una enorme cantidad de cosas. El movimiento feminista marcha con las hinchadas. A ver si entendemos qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje de la calle al ¿qué palacio? nos vienen a hablar de internas? Claro, ¿qué nos vienen a hablar de internas? Muy bueno. Gracias, Lucy, en serio. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Al regresar, vamos a conversar. Lo único que falta es que Marcelo Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal, también marche con las feministas y con las hinchadas. Está invitadísimo. Está invitadísimo, muy bien, ahora se lo vamos a decir. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque mañana la discapacidad también estará en la calle, es un reclamo muy presente en este momento y un documento muy fuerte, muy dirigido hacia el gobierno, que lo vamos a repasar y vamos a hablarlo con Marcelo Colombo. Y vamos a hablar con Hernán Lecher, nos va a contar el mensaje de Domingo Felipe Cavallo al gobierno. Pasó Cavallo y dijo, puede ser el segmento de este tiempo, todo eso después de la tanda. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta.
Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Chocolinas cumple 50 años y lo festejamos a lo grande. Ahora la chocotorta también es alfajor. Para disfrutar donde y cuando quieras. Nuevo alfajor chocotorta. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfruta 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en QR y como les prometimos vamos a charlar con Marcelo Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Pero antes quiero recordarles un documento que el 30 de mayo publicó efectivamente la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Muy importante. Las personas con discapacidad no pueden esperar. Este es el título, no necesita nada más. Hace una caracterización de lo que significa y sobre todo, muy importante, de lo que está expresado en la palabra, en las palabras religiosas de la Iglesia Católica, lo que significa cuidar por los demás, entre otras cosas. Pero miren este párrafo. Nos sorprende constatar el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública. Llamamos a la reflexión a quienes desde el ámbito del gobierno nacional deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea. El cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias. Es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad. Bueno, nos pareció, lo leímos completo el mismo día, el mismo 30 de mayo, insisto, hay un respaldo, digamos, ¿no?, de los valores más importantes de la Iglesia Católica respecto de lo que significa el otro y la ayuda al otro y cuáles son las cosas que no pueden faltar de ninguna manera más allá de cualquier contexto. Está Marcelo Colombo para charlar con nosotros, el presidente de la Conferencia Episcopal. Marcelo, muchísimas gracias por atendernos. Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Los saludamos. Buenas noches, Pablo. Mucho gusto. Muchas gracias. Marcelo, nos pareció muy importante cómo surge ese documento, qué expectativa tiene de que tenga alguna respuesta muy concreta. Hay un mensaje muy directo al Gobierno Nacional en ese documento. Sí, hace un mes y medio ya una comisión del episcopado dedicada al tema de discapacidad había emitido otro documento que no fue tenido en cuenta ni tuvo tanto eco. En este caso nosotros nos propusimos insistir porque veíamos que el tema quedaba un poco como
dejado de lado por otras noticias, por otras cuestiones. Es verdad que son muchos requerimientos de la sociedad que están como en un mismo tipo de exigencia, de ser escuchados, de ser atendidos. Pero nos daba la impresión que la urgencia de la discapacidad nos planteaba un dilema ético, que era el de decirlo ya, ¿no? Y creímos que era importante además que poder recoger en nuestras palabras la voz de tantas familias, ¿no? Como decimos en el documento, no se trata de estadísticas, son rostros, historias, familias, que a veces en declaraciones absurdas de un funcionario pueden quedar subestimadas o inclusive trastocadas por una realidad que es tan dolorosa que nos admite sino compasión, empatía y solidaridad. Habrá visto las imágenes, Marcelo, de todo el esquema digital del propio gobierno, apuntando directamente a un niño con autismo que salió a manifestar, a compartir un poco el dolor junto con su mamá. ¿Cómo recibieron eso? ¿Cómo lo evalúan? Bueno, fue a posteriori de nuestro documento, me parece. Sí, pero escuchando, nos dábamos cuenta que evidentemente hay distintos tipos de discapacidad, distintas formas de poderlo plantear. En este caso había una mamá con su hijo que lo planteaban de la mejor manera y se trataba de escuchar con el corazón y con la inteligencia y evitar lenguajes de barricada, porque estamos frente a personas, no estamos frente a, a maquinarias perversas o a fuerzas sobrenaturales. Estamos entre argentinos, entre personas que entendemos, nos queremos comunicar y ser de verdad empáticos al menos, ¿no? Desde la función pública o de cualquier organismo de servicio, ¿no? Martín. Marcelo, buenas noches. Martín Granowski. Hola, Martín, buenas noches. Hay el Papa Francisco hablaba de los descartables, ¿no? Y estos días vi declaraciones de Félix Kraus, fiscal, donde recuerda que uno de los... el ejemplo de la peor política hacia los discapacitados es directamente el nazismo, que era el asesinato. ¿En qué punto estamos? Estamos en un momento de la humanidad donde todos los esfuerzos se manifiestan de esta manera, a veces rotundas, agresivas, sin ningún tipo de medida. Hay una desmesura. El Papa Francisco nos hablaba de desarmar las palabras, lo mismo decía ahora el Papa León en estos días, quitarle esa agresividad al lenguaje y poder comunicarnos. Sin comunicación el ser humano deja de serlo, ¿no? La comunicación es una expresión de la humanidad de las personas. Marcelo, cuando lo escuchamos al arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, en el Te Deum del 25 de mayo, fue muy taxativo, también muy crudo a la hora de caracterizar el momento, pero hay siempre un resguardo, decir, bueno, estas cosas no ocurren desde hoy, vienen de hace tiempo, hay reclamos de los sectores más vulnerados que no son atendidos desde hace tiempo y varias, diría yo, gestiones de gobierno. Lo que me sorprendió en este documento es que es muy asertivo respecto de la responsabilidad del gobierno nacional, lo menciona en el texto. Quiero preguntarle si han tenido alguna respuesta por parte del gobierno o cómo cree que puede tomarlo el gobierno en esa relación siempre muy delicada entre la Iglesia y el gobierno, porque, corríjame, la Iglesia siempre preserva la intención de ser un lugar de encuentro, un lugar de consenso, un puente, cuando hay polaridades muy fuertes. Sí, nosotros tenemos una comunicación institucional a través de la Secretaría de Culto. Eso es el contacto que tenemos. Hay también algunos funcionarios que por razón de su desempeño en áreas específicas también están en diálogo, como puede ser Cedronar, algún espacio del Ministerio de Acción Social relacionado con alimentos, pero ya le digo, esos son los márgenes, personas muy concretas desde lugares muy específicos. Como Gobierno Nacional no hubo una respuesta, pensamos que en esta línea de sentirse incomprendidos o agraviados podemos estar también nosotros malinterpretados. Lejos de ello, se trata de decir, miremos de una manera nueva a las personas y superemos
la frialdad de las estadísticas y de los cálculos y entendamos que se trata de personas que están necesitadas de la presencia del Estado. Acá muchas veces se ha malinterpretado esto del Estado presente, es posible, pero nosotros decimos un Estado está presente cuando se hace cargo de su misión. El Estado nace de una misión que le delegan los ciudadanos, más allá de las teorías iluministas y de las doctrinas varias. Es claro que los ciudadanos nos ponemos de acuerdo y delegamos en alguien que tiene la función de gobernar para que lo haga para bien de todos. Eso es lo que queremos transmitir. Marcelo, lo que denuncian, porque creo que tiene un carácter de denuncia el documento, corríjame si no, está inserto, respecto de, específicamente el tema discapacidad, está inserto en un contexto social muy delicado, digamos, con muchos sectores que están sufriendo muchísimo. Esto corre por mi cuenta, las políticas de ajuste en áreas muy sensibles por parte del gobierno. ¿Las incluye? Están esos sectores obvios que usted está indicando, pienso en los jubilados, pienso en otros sectores como es el tema de estos días, la cuestión de los médicos, de los profesionales mal remunerados, pero también hay áreas que están siendo parte de discusión. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores está pendiente de aprobación la media sanción de la ley contra la ludopatía. Así es. Y allí, por ejemplo, la Iglesia ha militado con tantos otros sectores sociales el cuidado de la salud mental de nuestros chicos que caen en el juego y con ellos caen sus familias. En algún caso se contradice el espíritu de la ley pretendiendo que va contra la libertad de empresa. No hay libertad de empresa posible cuando se malogra nuestra juventud, nuestra niñez, cuando se empobrece a las familias. Hay que regular todos esos sectores porque de otra manera embisten contra la vida misma de nuestra gente, ¿no? Bueno, ese es un tema. El otro es el de la reducción de edad de imputabilidad. También en eso nos hemos manifestado reiteradamente en este último tiempo. Y se cree que bajando la edad de los chicos se va a resolver un problema que no tiene los números que tiene en otro país, en otros países, y que merece en todo caso un tratamiento preventivo, un cuidado verdaderamente dirigido a poder promover integralmente a la persona para que no delinca y no convertirlo después en un preso crónico, ¿no? Bueno, todos estos temas son temas que hoy nos afligen y como ciudadanos que somos, la Iglesia no pretende tener el monopolio de estos temas, sino prestar su voz y unirse para servir a la sociedad. Lo quiere hacer en los mejores términos porque lo nuestro, más allá de todo, es servir al bien común. Y estamos a disposición siempre, lo decimos incluso en este documento, ¿no? Estamos a disposición, ¿no? A partir de su contacto con los obispos de todo el país, Marcelo, ¿qué está pasando en los barrios? Y yo tengo entendido que hay reuniones de obispos con algunos referentes sindicales, referentes políticos, pero ¿qué es la política a la que le pregunto a ustedes qué es lo que está pasando en los barrios? Corre por mi cuenta esa información, pero le quiero preguntar, ¿qué está pasando? Fíjese, Martín, esto, que los curas, por ejemplo, varios de los curas que trabajan en estos sectores populares nos han comentado, han compartido con nosotros, que el Estado, al retirarse de su asistencia en tantos sectores vulnerables, deja expuestos a los chicos, a las familias, a otros que pueden ofrecer sus servicios a cambio de lo que sabemos, ¿no? De hacerlo formar parte de otro tipo de red, con otro tipo de intencionalidad. El Estado presente, que no es un eslogan, no me hago cargo de ninguna campaña de ningún gobierno, me refiero al Estado que se hace cargo de su misión, es lo que queremos, ¿no? La última, Marcelo, usted sabe, hay un dogma. De alguna manera está la respuesta en varias de sus definiciones de este momento, pero hay un dogma que dice que el mercado es el que mejor resuelve los problemas de una sociedad. Frente a eso, ¿qué dice usted? ¿Qué dice la Iglesia? No, nosotros no podemos dejar al Estado al mercado que determine qué es valioso y qué no lo es, porque podríamos llegar a límites insospechados.
a excesos de cualquier índole. Y lo vemos a veces con esas corridas que se arman o con esas situaciones donde enteramente hay países o momentos incluso de nuestra historia que hemos dependido de una corrida, de una palabra dicha, solo quizás para provocar un determinado efecto económico. Ajá. El mercado tiene que ser regulado conforme, es verdad, a las leyes de la economía, pero con criterios éticos, ¿no? De otra manera estamos en la ley de la selva. Marcelo, muchísimas gracias por este rato, por esta charla. Un gran abrazo y la bendición. Soy cura, así que me gusta bendecir a la gente. Quiero bendecirlos en esta noche. Muchísimas gracias, un placer. Hasta pronto. Marcelo Colombo es el presidente de la Conferencia Episcopal, con definiciones, insisto, muy concretas. Hay que repasar. En general, la Iglesia Católica intenta preservarse como un lugar de encuentro, como un lugar donde distintas posiciones puedan arrimarse, fomentando el diálogo. Ese documento que compartimos y refrendado en la palabra, ni más ni menos que el presidente de la Conferencia Episcopal, me parece que es muy concreta. Quien quiere oír, que oiga, eventualmente, ¿no? Y es una respuesta que yo creo que al gobierno le duele. De esa manera, de la misma manera que a García Cuerva no le contestaron el Te Deum, porque es una respuesta organizada. No es una respuesta aislada. Si ahí no hubo trolls ni nada por el estilo, ¿no? No hubo. Nada. Creo que Lila Lemoyne algo dijo, pero nada más. Sí. Porque, insisto, es una respuesta organizada y porque en algún punto el Papa Francisco está vivo, en la inercia de su mensaje. Vos lo incluías en la pregunta, Martín, también. Bueno, muy bien. Seguimos adelante y entiendo que es el turno de Hernán Lecher, porque habló Domingo Felipe Cavallo. Y podría, el segmento podría ser, ¿no? Ya casi habitualmente. Pasó Domingo Felipe Cavallo, vio lo que está haciendo Milei y dijo... Es un montón. Es un montón en algún punto. Bueno, a ver, Hernán, ¿qué pasó ahora? Sí, te traje, viste que Cavallo tiene un blog y escribe de vez en cuando, te diría una vez por mes, escribe una especie de carta donde analiza, en términos económicos, según su mirada, el rumbo del gobierno. Bueno, escribió una ayer que tiene muchas cosas para resaltar. Vos sabés que Cavallo era el ídolo de Milei hasta no hace mucho tiempo, después dejó de serlo y directamente Milei lo critica abiertamente. Y viceversa. Sí, yo te diría que Cavallo Milei lo que decía hace... que era el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Por eso a eso me refería, sí. No sé si lo dije al revés, pero que efectivamente Milei consideraba, era el ídolo, Cavallo era su ídolo. Bueno, ahora básicamente lo han no solo desechado, sino denostado abiertamente, le echó a la hija, además cosas de esa índole. Golpe bajo. Me parece No que se sí, hace. innecesario, Sí. innecesario. Pero lo cierto es que Cavallo, la verdad que les hace, te diría, me cuesta decir esto, pero le hace probablemente las críticas más duras, sobre todo porque tiene una mirada que uno podría decir medio parecida. Claro, en términos liberales. Claro, es decir, no es que estamos en las antípodas ideológicas de Milei, sino más bien cercanas. Fíjate el título, arranca. Fíjate el título, ya le pega en los tobillos. Acumular reservas propias beneficiará a la estabilidad y al crecimiento. Ya lo está criticando desde el título. Dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y no, decíselo al inicio. Le está diciendo al gobierno, che, acumulen, compren reservas, que es la gran discusión en materia cambiaria que tiene, que hacemos, te diría en términos generales, pero Cavallo también, al gobierno. Bueno, hace una referencia de cómo funciona la economía. Sugerilo, pero no seas muy duro. Déjame a mí, ¿no? Claro, El claro. título directo. Pero pará, te voy, Uy, se te fue. Deteneme un cachitito que te voy repasando algunas cosas. Dale. Esto quiero decirle al productor, perdón, Julián, porque te marqué algunas cosas, pero agregué otras Muy en bien. el devenir, porque son importantes. Fíjate, vamos al segundo párrafo, ¿sí? Mira, este párrafo que ahí empezamos a ver. Se necesitan reservas externas para que puedan pagarse sin inconveniente las importaciones, razonable, y afrontarse sin demora los pagos de servicio de deuda. Es decir, tenés que pagar la deuda, maestro. Y se necesitan muchas más si querés remonetizar la economía. Le está diciendo, mira, maestro, si vos querés remonetizar la Que es lo economía, que como dijo, dijiste, claro. necesitas acumular reservas. No comprar reservas. Hay una diferencia sustancial. Yo sé que quizás del otro lado me están algunos mirando y dicen, pero eso a mí que me... Bueno,
le está pegando la línea de flotación del modelo económico. No solo moneda local, Esto. sino también dólares. Le Claro, dice, ¿no? sí, moneda local, medio que ya está, así está todo bien. Pero si querés remonetizar, necesitas básicamente dólares. Y después arranca con una cosa que a mí me pareció muy interesante. Vamos un poquitito así más adelante. Que vamos un poquito más adelante. Que se mete en la discusión de los dólares del colchón. Sigue, lo vamos subiendo, mirá, desde acá. Seguimos, Muy bien, te lo pasamos voy cosas. subiendo. Acá, dólares colchón. Insiste un poco en lo que planteamos, pero el dólar es del colchón, bueno, explica de qué se trata. Pero mira este párrafo, el amarillo. El problema macroeconómico que parece estar en la mente del ministro Caputo, directamente dice, Sí. tiene un error. Spoileo tiene un error. Algo que dijimos acá. Desde que empezó a hablar de incentivos fiscales y regulatorios para facilitar el uso de esos ahorros guardados en el colchón, es que la demanda efectiva de servicios y de bienes de consumo es inferior a lo que sería de no existir estas regulaciones. ¿Qué está diciendo? Traduzca, Hernán. Está diciendo, la gente, según el ministro, la gente tiene dólares del colchón, en el colchón, abajo del colchón, no los quiere sacar Sí. para consumir, que es lo que presume que quisiera hacer esa persona, pero no lo hace, porque básicamente hay problemas regulatorios, ¿no? Es decir, las regulaciones, algo que había dicho Caputo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, Caputo dice, yo desregulo. Sí, quieren, pero no los usan porque hay regulaciones. Claro. Entonces no lo van a usar. Entonces Claro. yo desregulo. Entonces después quizás no puedo comprar los dólares de nuevo. Sí. No, toda una cuestión. El ex ministro Cavallo le dice algo que hemos, insisto, sostenido acá. El problema es otro. El problema es que la gente termina comprando dólares porque es la única cosa que le garantiza tarde o temprano que cuando haya una devaluación no pierda. Al punto tal, y a esto lo agrego yo, al punto tal de que, a ver, venimos hablando del carry. A vos, si tenés dólares abajo del colchón, te conviene sacarlos, venderlos, hacer pesos y después volverte a dólares. ¿Se entiende? ¿Por qué yo pierdo esa ganancia potencial? Porque sé que tarde o temprano, cuando hay una devaluación, termino recuperando el terreno perdido. Y esto es muy importante porque hay un error de diagnóstico en Caputo, claramente. De hecho, ayer salió una noticia y lo confirmó Francos, no estaría funcionando lo de lo abajo del colchón. Porque hay un error de diagnóstico. ¿Qué es cuál? Reitéramelo así, me queda bien claro. El error de diagnóstico es que creen que es un problema regulatorio cuando en realidad la gente tiene los dólares abajo del colchón porque cuando hay una devaluación es la garantía de no perder. Bien. Y esto es muy importante porque fíjate que nosotros seguimos discutiendo, a pesar de que el fondo le dio 12.000 millones de dólares y bla, 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 seguimos discutiendo cuánto tiempo le duran. Sí, la gente sigue pensando que tarde o temprano va a haber una devaluación. Claro. Con lo cual, no va a usar los dólares. Esa es la explicación, Caputo, de un problema de diagnóstico. Y se lo está diciendo Cavallo. Y se lo está diciendo hasta Cavallo, podríamos decir, a esta altura del partido. Y acá agrego una cosa que yo vengo sosteniendo hace rato y que para mí es muy importante. Seguimos subiendo. Queremos mover como si fuera el celular. ¿Qué es esto? Esto me parece muy importante. Bueno, en realidad dice el problema macroeconómico principal y más relevante es que los ahorros no financian inversiones ni capital de trabajo en las empresas, por lo tanto no generan crecimiento. ¿Qué está diciendo? Ay, no se mueran de un síncope, liberales, pero está hablando de la fuga. Esto es el término fuga. La fuga es, sale un excedente de la economía, lo meto abajo del colchón, donde sea, no necesita salir físicamente de la Argentina, claro, pero sale del circuito económico. Sí. Eso es lo que está diciendo Cavallo. Bien, y acá yo disiento en lo que propone de ahora en adelante Cavallo, pero lo traigo porque creo que es lo que quiere hacer. Pero perdón, acá le está advirtiendo que es un problema, que eso es un problema, Claro. que la fuga es un problema. ¿Cuál es la solución que propone? Sí. Y acá es donde yo disiento, porque yo te diría, mira, en la medida que ordenes la macro y la gente tenga más confianza en la economía, probablemente termine sacando finalmente los dólares del colchón si sabe que vos tenés muchos dólares que le van a garantizar Que lo puede volver a comprar. Sí, que eventualmente no se vaya todo al demonio. Sí. Ese es es decir, dedicate a inyectar dólares en la economía o en las reservas, si querés. Cavallo propone otra cosa, vamos hacia adelante, que no es nuevo y que es un riesgo, porque terminó mal en la década de los 90 con el de ministro. Subimos. Vamos un poquitito hacia adelante. ¿Qué es lo que propone? Mira, dice, será necesario que los bancos puedan hacer con esos depósitos, ¿sí? Lo que él dice es, en realidad vos tenés dólares en los depósitos, si querés extenderlo a que eventualmente lo saquen del colchón y los depositen, será necesario que los bancos puedan hacer con esos depósitos
todas las operaciones que están acostumbradas a hacer los bancos, diría yo, con los depósitos en pesos. Fundamentalmente otorgar préstamos. ¿De qué está hablando? Hoy, si yo tengo dólares en el banco, vos tenés una caja de ahorro en dólares en el banco no se los presta a casi nadie. ¿A quién se los presta? A alguien que tiene flujo en dólares, básicamente un exportador. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque le garantiza el repago. Claro. Bien. Eso es porque en el 2001 habían usado los dólares de la gente para prestarlos. Acá hay una cuestión que se llama emisión secundaria de dinero. El banco tiene 10.000 dólares y te lo presta a vos, se lo presta a Martín, se lo presta a Irina, 10.000 a cada uno. Va a decir, pero no están, vos tenés solo 10.000. Sí, mientras no salgan del circuito bancario no pasa nada. Sí, mientras ustedes no vengan todos a pedírmelo no pasa nada. Sí. El problema es cuando vengan. Claro. En 2001 vinieron y yo no los tenía. Todos al mismo tiempo, no hay esquema que resista. El efecto multiplicador que hacen los bancos, se dedican a eso. Sí. Digo, en otro país no es grave. O acá en la Argentina, si querés en pesos, no es grave. El problema es que si vos no tenés dólares, ¿qué han hecho? Después del 2001 salió una medida que se llama macroprudencial que dice, mirá, salvo que a quien se lo preste tenga flujo en dólares, si no, no lo prestes. Sí. Si yo no te puedo prestar, Para evitar yo en ese banco riesgo. no te lo puedo prestar a vos si no tenés flujo en dólares. Sí. ¿Se entiende? Para evitar ese riesgo. Bueno, ¿qué está diciendo Cavallo? Eliminen esas regulaciones. ¿Se entiende? Pero ojo, porque no tenés dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo parecido a lo que pasó con el blanqueo, pero con los dólares ya no del blanqueo, sino con cualquiera. Claro. Que yo los presto y el problema es que cuando vengan a pedírmelos, aquel que tomó el crédito y aquel que tenía el depósito, no están los dólares. Bien, estás metiéndote... Bueno, menos mal que Cavallo no es el ministro de Economía, eventualmente. Pero lo van a hacer. La práctica O por sí. parte de los bancos de otorgar préstamos en dólares se expandirá en la medida que el Banco Central vaya reduciendo las regulaciones que se multiplicaron desde la eliminación de la convertibilidad. Está hablando de las Exactamente regulaciones de eso. que recién mencionaba. Ojo, Bien. ojo porque empezamos a recorrer un caminito que es bastante complicado. Te agrego dos del estribo, Dale. casi yéndonos. Vamos un poquitito hacia adelante. En un momento habla, el proceso de remonetización requerirá inexorablemente la eliminación de regulaciones restrictivas que expidan la expansión múltiple del crédito bancario en dólares, Lo lo que mismo que decías. mencionábamos, y vamos hacia el final. Te agrego dos cosas bastante sencillas. Una que me llamó la atención. Vos sabés que en la Argentina no hay más cepo. Bueno, sí hay cepo. Vos no dijiste que sí, que, Lo no, dice que no era ya. todo. No sé si lo marqué acá, pero te lo cuento yo. Básicamente, creo que estaba más adelante, básicamente lo que dice es, además, la economía argentina tiene que, mira, fíjate, acá te lo agregué en la inflación, pero dice, tiene que eliminar las restricciones que aún existen. Básicamente está hablando de que no chamullen más con que el cepo no existe más. Y la última, y bien importante, mirá lo que se pregunta Cavallo. ¿La compra de reservas ayudará o perjudicará al proceso desinflacionario? La respuesta es inequívoca. Esto es durísimo, ¿eh? Es directo al corazón del programa económico A la del gobierno. espina del dogma del gobierno. Sí, y además lo hace a propósito. Esto, la respuesta es inequívoca. Podía haberlo evitado, esa frase cortita. Eso es para enfatizar lo que quiere decir. La compra de reservas propias permitirá consolidar a la vez la eliminación de la inflación y el rápido crecimiento económico. Les está diciendo, maestro, compren dólares porque si no, el programa no es sostenible en el tiempo. El gobierno se ve que como tiene un montón de otras peleas no le contestó, pero bueno, quizás en algún momento terminan contestándole porque les dio la línea de flotación. La verdad les dio la línea de flotación. Pasó Cavallo, vio el programa económico de Milei y dijo, che, esto es un montón y no va para ningún lado. Nos vamos a una tanda muy, pero muy breve y ya tenemos mucho más QR. Dale. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar
Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, muy bien, seguimos en QR. Atención con lo que nos va a mostrar Irina Hauser. Otra vez documentos exclusivos en QR. Irina Hauser, y tiene que ver con la represión ilegal del gobierno de Milei, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No sin antes compartir una muy buena noticia, Irina, ¿no? Exactamente, porque le dieron el alta a Pablo Grillo, que dejó hoy la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía. Ahí lo estamos viendo salir. Escenas realmente conmovedoras, ese momento que sale del hospital, la gente lo aplaude, lo saluda. Bueno, recibió visitas además de colegas, de muchísima gente. Esa foto que vimos recién se la sacó Kaloyan Santos, ¿se acuerdan? Qué bueno. Que lo entrevistamos acá y que además le regaló una cámara. Kaloyan Santos es el fotógrafo que registró, a partir del cual se pudo identificar el Cabo Guerrero. Exactamente, el que identificó la chapa y que fue despedido del Ministerio de la Secretaría de Cultura. Sí, de Cultura. Donde Muy trabajaba importante. desde hacía 13 años. Emblemática esa foto, ¿eh? Por Pablo y por quien la toma, ¿no? Exactamente, y la verdad que un momento que te hace lagrimear. Ahí está esa foto. Muy bueno. Impresionante. Y Pablo Grillo ahora va a empezar una rehabilitación en el Hospital Roca. Esto es un largo camino, no ha terminado. Hoy también el vicedirector del hospital remarcó que hubo momentos muy críticos que no fueron informados a la prensa de manera totalmente explícita también por una cuestión de preservación. Claro. Y esto conocemos esta noticia más simultáneamente con el resultado de un informe del Cuerpo Médico Forense, que también es impactante, que se lo manda la jueza María Servini, y que lo que dice, y además es unánime, porque acá participa también un perito de la Gendarmería, un médico de Gendarmería, que reconoce que las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro real y concreto la vida de Pablo Grillo. Que esto lo diga un informe forense es muy importante para las medidas que pueda tomar la jueza de ahora en adelante, que las heridas, las lesiones fueron graves y gravísimas. También confirma que... Ahí dice, ¿no? Bien concreto, los médicos debían constatar las lesiones producidas por el disparo. Si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida de Pablo Grillo, los 3 médicos respondieron unánimemente sí, real y concreto. Bueno, es fundamental lo que estamos viendo, porque de esto también depende cómo se configure el llamado de indagatoria de Guerrero, y veremos si de algunos de funcionarios y de algunos otros gendarmes también. Pero bueno, esto que estamos viendo es el núcleo de este informe pericial, que también afirma que el disparo fue directo, que no hubo rebote, nada, o sea que el nivel de lesión que sufrió Pablo no se hubiera podido producir de otra manera, ¿no? Bien. Y de hecho va a tener que ser sometido a otras operaciones futuras, pero la gran noticia es que comienza su rehabilitación. Y vamos ahora a lo que anunciabas recién, que tenemos en imágenes, como decías, exclusivas. Recordemos que hay una causa que está dentro de la gran causa, donde se investiga qué pasó el 12 de marzo en la represión, en la movilización de los jubilados, la de las hinchadas, que comentábamos antes. Un hincha de Chacarita terminó perdiendo la vista de un ojo por un disparo que aparentemente le realizó un agente de la Prefectura Naval Argentina. Tenemos algunas imágenes que no son de ese momento exacto, pero que te muestran que no solamente la Gendarmería disparó de manera antirreglamentaria, también lo hizo la Prefectura. Ves en un instante que hay un prefecto que se asoma con su arma de manera horizontal. Sí. Lo están enfocando ahí. Y además de fondo se ve alguna persona que aparentemente fue impactada. Es el que está en el centro del círculo y donde sale la estela de humo, digamos, ¿no? Exacto, del impacto, pero además de la detonación. hay un momento donde se lo ve extender el brazo.
Esto es un agente de la prefectura. ¿Por qué lo subrayo? Porque hasta ahora creíamos o veíamos... Perdón, ¿se sabe qué está disparando? ¿Qué tipo de arma está disparando? Bueno, hay dos tipos de arma que disparan, que utilizó la prefectura, Sí. esencialmente. Hay una que lanza gases lacrimógenos, que parece ser esta, por el tipo de fogonazo que hace, Sí. y hay otra que lanza balas de goma. Por eso es probable que este prefecto no haya sido el que le disparó a Jonathan Navarro, este joven que perdió la vista de un ojo, porque en el caso de él, aparentemente fue un perdigón de goma. Pero está el listado de las armas que utilizaba la prefectura. Perdóname, Irina, la imagen, volvamos un segundo a la imagen. Perdón, la producción. Esta es la imagen de Este es Licha Jonathan Chagarita, Navarro, que fue perdió un aceptado ojo. como querellante por la jueza Servini. Volvamos un segundo a esta imagen. Fíjense lo que hay del otro lado de la formación policial. Gente manifestándose y no haciendo nada. No haciendo nada, exactamente. Nadie, absolutamente nadie generando violencia o agrediendo. El delito de existir y protestar. El delito de manifestarse. De existir y protestar, exactamente. Es tremendo la imagen. Y además el disparo es efectivamente en línea recta. Que Por es eso que lo estamos muestro, viendo. porque es un disparo antirreglamentario. La prefectura le entrega un informe a la jueza Servini que dice, nosotros actuamos de acuerdo al protocolo antiprotesta. Sí. Pero fíjate dónde están. Están en la vereda. Lo que estamos viendo recién era gas. Estaban rociando gas, digamos. Estaban ¿no? rociando gas. Esta es otra imagen desde otro ángulo. Sí. Pero te insisto, la prefectura Ahí está, dice... mira, ahí está. Ahí aparece, vas a ver cómo se acerca uno de los agentes sobre el inferior, la parte inferior de la pantalla. Van a ver. Exacto. Y van a ver como con una pistola roja. Van a ver que se acerca y de manera, en paralela, de manera recta, hace el disparo y se está acercando por atrás. Mírenlo. Bueno, ahí creo que lo... Las pistolas esas rojas se llaman Ahí está. Birna, son unos rifles. Ahí está marcado en rojo, ahí abajo. Esas pistolas son similares a un rifle en realidad, se llaman Birna. Es una especie, es un arma que funciona por aire comprimido y que dispara proyectiles con gas pimienta. Ah, proyectiles con gas pimienta. Exacto. Y el otro tipo de arma que portaban los prefectos son escopetas Benelli M3 calibre 1270 que disparan cartuchos de goma. De balas de goma. Es decir, esto es una munición de gas pimienta, no de gas lacrimógeno, de gas pimienta. Por eso tiene otra característica de la que dispara Guerrero. Todo indicaría Pablo que es Grillo. así, claro. Todo indicaría que es así, por lo que también deduce la Irina, esa querella. es la tercera fuerza, entonces, que es policía, gendarmería y prefectura. ¿es Claro, así? bueno, de la Policía Ahora- Federal lo que tenemos hasta ahora es la imagen del policía que le pega un bastonazo a Beatriz Blanco, la jubilada Claro. que estuvo acá, y que además vimos cómo está uno de sus ojos, porque la gasearon también, ¿no? Ese policía todavía no está identificado. Ese policía no está identificado todavía, el policía federal, pero, bueno, desde ya que están actuando todos de manera antirreglamentaria, no pueden esgrimir el protocolo antipiquetes haciendo estas cosas, ya de por sí haciendo esto sobre la vereda, ¿no? Sí, claro. Vos ves lo que es esa escena. Es tremenda la escena, pero además, bueno, la gente que estaba allí estaba manifestándose pacíficamente, más claro imposible. respetando incluso la valla policial, la propia frontera policial. Bueno, tremendo, ¿eh? Tiran Insistimos, porque sí, tiran porque hay que tirar, no sé. son imágenes exclusivas que consiguió Irina Hauser y que son parte de la causa en la que se está investigando de qué manera accionaba la policía, evidentemente En de este manera caso, ilegal. te insisto, la prefectura, o sea, lo que estamos viendo acá es que hubo una acción coordinada de la Claro. Fuerza de Seguridad. Hay algo que está pendiente, que no entregó Patricia Bullrich todavía, que es la información de quién estaba en el centro de monitor, Dando órdenes. dando órdenes, de operaciones. Sí. ¿Quién estaba dando directivas? Todas las personas que estuvieran ahí, ¿y qué directivas daban? Insisto, porque estamos viendo algo coordinado. Todas las fuerzas hicieron lo mismo. Bien. Y todas abusaron del uso de armas. Todas. Gran trabajo, Irina. Lo vamos a seguir mañana, por supuesto, porque mañana es miércoles, y ustedes saben, gran movilización, todo un gesto del movimiento Ni Una Menos, que reúne y convoca a distintos sectores para acompañar a jubilados y jubiladas y dar un gran mensaje de unidad en la resistencia. Y por supuesto ahí estará el gobierno, veremos efectivamente qué hace. Gracias, Siri, abrazo grande. Martín Granoski, Hernán Lecher. Adiós. Que tengan buenas noches. Mañana a las 10.